Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Gracias de invitarme a este super evento, EXMA Beyond Panamá. De corazón, feliz por estar aquí. Felicidades por el enorme esfuerzo que han hecho para organizar este evento, no solamente para congregar este cartel de conferencistas tan especial, tan talentoso, sino también por convocar a esta gran comunidad desde una perspectiva virtual, interesados en los negocios, interesados en el marketing, pero sobre todo interesados en el ser humano, en ser mejores seres humanos. Yo creo que eso es lo más importante. El negocio siempre es secundario. Primero es que seamos mejores seres humanos y que podamos proyectar a través de las organizaciones, a través de la empresa, a través del emprendedurismo, cualquier virtud ética que esté dentro de nosotros, hay que proyectarla hacia afuera a través de los negocios, las organizaciones. Bueno, en lugar de platicarte o de yo hablarte de lo que he hecho y todo, te lo voy a integrar a una historia. Una de las grandes cosas que he aprendido en cualquiera de mis dos vidas o tres vidas, la vida en la política pública que tuve, la vida en los negocios que tuve y la vida ahora que estoy teniendo en el mundo de la transformación personal, es que contar historias es fundamental en cualquier territorio de vida, saber contar una historia que integre elementos, moralejas, aprendizajes poderosos, fáciles en práctica, pero al mismo tiempo emocional, interesante, memorable, es fundamental en cualquier territorio. Es que te voy a platicar a lo largo de esta plática, de esta intervención en Exma Beyond Panamá. Te voy a platicar un poquito de mi historia, pero voy a ir disparando los aprendizajes que creo que te pueden ir ayudando a ti a que si al aplicarlos puedas transformar algo en tu vida personal, pero también en tu vida empresarial, en tu producto, en tu servicio, en la experiencia del consumidor, en tu relación con el cliente, que al final de cuentas es un ser humano igual que tú. A los 17 años me aceptaron para estudiar una carrera en Monterrey. Yo vivía en Piedras Negras, Coahuila, es una pequeña ciudad al norte de México, justo debajo de Estados Unidos, estamos en la frontera. Y ahí viví hasta los 17 años, apliqué con mucha ilusión a varias universidades y me aceptaron en una universidad privada en Monterrey. No tenía yo dinero para pagarla, sin embargo, apliqué también para una beca y me aceptaron. Yo recuerdo perfecto que cuando le di la noticia a mi mamá y a mi papá, se entristecieron un poco porque sabían que me iba a ir de la ciudad y que nunca más iba a volver, iba a descubrir el fuera y tal vez nunca iba a estar. Ellos me conocían mejor que yo me conocía a mí mismos, pero al mismo tiempo se emocionaron y se entusiasmaron y quisieron organizar un viaje de despedida conmigo, su hijo intermedio, somos tres hermanos, y organizaron un viaje de despedida a la Ciudad de México. Yo no entendía que era de despedida, ellos sabían que me iba a ir y que no iba a volver tal vez más que de turista, pero ellos entendían mejor que yo en aquel tiempo. Y nos fuimos en autobús, en camión, desde Piedras Negras hasta la Ciudad de México como gran despedida, como gran viaje, porque no teníamos dinero para el avión. Y se hicieron 18 horas y convivimos mucho y aprendimos uno del otro mucho y platicamos mucho porque tal vez no habíamos platicado así de esa manera por muchos años que yo desde adolescente y joven siempre andaba en la calle. Y cuando llegamos a la Ciudad de México, nos quedamos a dormir en lugar de un hotel, no teníamos dinero para el hotel, nos quedamos a dormir en casa de una tía, hermana de mi papá. Esta tía icónica en mi vida, muy importante en mi vida, parteaguas en mi vida, es la tía Yolanda. La tía Yolanda es la tía loca pero feliz de la familia, ¿no? Es esa tía que siempre trae novedades y modas, pero que quieres estar cerca de ella porque siempre anda feliz. Yo digo que es la mujer viva sobre la tierra más feliz del mundo. Entonces, ella tenía la costumbre desde
era muy pequeño, de irse a la India. Y yo recuerdo a los 5 o 6 años que una vez regresó de la India, después de estar 60 días allá, y regresó con la moda de que de ahí en adelante se iba a vestirse de blanco. Yo recuerdo haberle preguntado, tía, ¿por qué te vas a vestir siempre de blanco? Porque mi gurú Babaji, ella iba a un ashram de Babaji en el norte en Rishikesh, en el norte de la India, donde nace el río Ganges, le había dicho que si una de las grandes virtudes que quería vivir era la pureza, pues que se vistiera siempre de blanco para que le recordara la pureza. Buenísimo, ella le hizo caso y hasta el día de hoy, a sus 86 años, sigue vistiéndose de blanco. Yo recuerdo otro día, a los 8 años que tenía yo, ella llegó a mi casa en Piedras Negras y venía llegando de la India también, que cada año se iba para allá y dijo, ya no voy a comer yo carne, animalito muerto. Y yo, ¿y cómo que animalito muerto? Ni yo había hecho conciencia de que lo que comemos era animal muerto, ¿no? Y entonces yo le dije, ¿y por qué, tía? ¿Y ahora qué vas a comer? Me dice, pues es que yo quiero estar viva, tengo que comer lo que está vivo, no quiero estar muerta, no debo de comer lo que está muerto. Yo no entendía nada de eso, yo estaba comiendo por costumbre, por tradición, lo que veía que todos los demás comían. Hoy entiendo que el veganismo es toda una filosofía de vida. Yo soy vegano, vegetariano desde hace 10 años, vegano hace 5 años, pero en aquel tiempo no lo entendía. A los 17 años que llegamos a su casa en la Ciudad de México, ella venía también regresando de la India y había aprendido una metodología que era la regresión. Yo no sabía nada de eso, pero llegamos nosotros y ella quiso aprender o seguir practicando con nosotros, mi papá, mi mamá y conmigo. Y dijimos, pues bueno, dale, nos tiró al suelo, nos puso un incienso, nos puso una musiquita, unos tapaojos, nos enseñó a respirar profundamente, hiperventilarnos, hiperrespiración. Y en ese momento, a mis 17 años, brum, me fui en esa regresión a los 12, 13, 14 años. Descubrí el porqué de mi alcoholismo. Yo era alcohólico entre los 12 y los 17 años. Yo tomaba todos los días hasta caerme en el suelo. Me dejaban tirado, vomitado afuera de la casa de mis papás. Mis amigos tocaban la puerta y se iban corriendo para que nadie los culpara a ellos. Y yo no sabía por qué, ni siquiera aceptaba que era alcohólico. Sin embargo, en esa regresión, no solamente pude aceptar que era alcohólico, sino que había habido momentos particulares en que yo me había desconectado de mi autoestima interna y había recurrido a algo externo para llenar ese hueco o ese vacío dentro de mí. Porque toda adicción al control, al azúcar, a la carne animal, al dinero, al consumo, al trabajo, a las drogas, al alcohol, al cigarro, a la ludopatía, a los medicamentos, etcétera, herramientas que creemos, nunca lo hacen, pero que creemos que llenan huecos internos. Para allá voy a ir más adelante. El punto es que para mí me encantó esa regresión primera que viví en mi vida de las miles que viviría más adelante. Me fui a estudiar la carrera, una carrera muy exitosa, después me fui a estudiar maestría en política pública, yo en Estados Unidos. Yo quería regresar y trabajar en el gobierno federal y así lo hice. 7 años después de mi primera regresión, llegué a la Ciudad de México a trabajar al gobierno federal sin un centavo en la bolsa, al contrario, con $60,000 de deuda, tanto de becas en el TEC de Monterrey como becas en la maestría que había hecho en Estados Unidos. Entonces no tenía dinero para pagar la renta, o comía o pagaba la renta. Mi tía me ofreció un cuarto y ahí me quedé. Ella, 7 años después, ya supo colectivos de regresiones. Y a veces me invitaba y yo recuerdo que me tocaba la puerta de la recámara y me decía rico, porque ella me dice rico, en la familia me dicen rico. Estoy muy sabroso, pero es otra cosa. Entonces me tocaba la puerta y me decía, rico, ¿vas a hacer la regresión hoy? Y yo le decía, no, tía, hoy ando muy cansado. Y me decía, es que hay mujeres muy guapas. Bueno, está bien, entonces sí la hago. Y así me venté 30, 40, 50 regresiones hasta que un día tocó la puerta y me dijo, Rico, vas a hacer la regresión. Y le dije, no, no, hoy no, tía, vengo bien cansado, estresado, el trabajo anda muy mal y todo. Y me dijo, no, tú la vas a hacer. Le dije, ¿cómo que yo la vas a hacer? Me dice, sí, tú la vas a facilitar porque a mí me duele la rodilla y no voy a poder bajar. Le dije, no, hombre,
Hay tres mujeres hermosísimas y yo con la testosterona todo lo que daba, que igual sigue siendo todavía ahorita sí, ¿no? Dije, órale, la voy a hacer. Y entonces hice esa regresión, ayudé a 7 mujeres a sanar cosas del pasado, porque la regresión es una metodología que te permite ir al pasado, encontrar el origen del dolor, reprogramarlo y reconsolidar esa memoria en tu mente inconsciente. Y entonces yo vi que al salir estas mujeres no solamente iban felices, sino que dejaban una cooperación, una canastita que tenía mi tía ahí. Y entonces junté $100 y dije, wow, con esto puedo terminar de pagar las becas y complementar mi ingreso de lo que me paga el gobierno, que era muy poco. Y así lo hice. A partir de los 23 años comencé a facilitar 2, 3 regresiones a la semana para ayudar a las personas a encontrar el origen de sus dolores emocionales, porque tú no empezaste a sufrir hoy. Tú traes cargando un dolor desde el vientre materno, de la infancia, de la juventud, de la adolescencia. Tú no eres un gruñón hoy porque hoy decidiste serlo. Tú vienes cargando una programación desde hace muchos años, envuelta en tantas conexiones sinápticas neuronales que a veces ni eres consciente del origen. Por eso la regresión es tan poderosa. Trabajé en el gobierno federal 2 años, después de ahí me fui al Banco Mundial. En el Banco Mundial mi trabajo era muy sencillo, hacer que el gasto de los secretarios o las secretarias de economía, de Hacienda, bueno, de economía en particular, que en otras partes se llaman de industria y comercio y demás, en Latinoamérica, tratara de ser lo más eficiente posible. Y en uno de esos estudios que hicimos, yo recuerdo que identificamos que el gobierno estaba invirtiendo en proyectos creativos, pero no innovadores. A mí me sorprendió esa conclusión del equipo de trabajo en el que yo formaba parte, porque era muy interesante decir, ese proyecto es creativo, se le prestó dinero, perdió dinero, ¿no? Aquel proyecto es innovador, el dinero regresó a las arcas del gobierno. Qué curioso. ¿Cuál era la diferencia entre un proyecto creativo y un proyecto innovador? Muy sencillo. El proyecto creativo simplemente era una idea nueva. El proyecto innovador era una idea nueva que agregaba valor a un segmento del mercado muy particular. Me clavé mucho en eso, empecé a estudiar y estudiar y estudiar, investigar sobre todo datos estadísticos de los países en Latinoamérica y los empecé a contrastar con Europa y Estados Unidos y empecé a identificar características muy distintas entre los países, los ecosistemas de innovación de Europa, de Estados Unidos, contra los ecosistemas en México, en Argentina, en Chile, en Brasil, en Centroamérica. Entonces, yo empecé a escribir un libro que se llamó Factores de Innovación, que publiqué al interior del común. Y cuando lo terminé, se lo empecé a mandar a muchos directivos de universidades en México, rectores de universidades en México. Y varios de ellos me empezaron a responder la carta que les mandaba y venía ahí firmada desde el Banco Mundial y todo, entonces la atendían muy bien. Yo estaba trabajando ahí y me empezaron a invitar a dar conferencias. Y un día yo estaba dando una conferencia en el TEC de Monterrey, Campus Santa Fe, sobre la diferencia entre creatividad e innovación a emprendedores de todo el sistema del TEC de Monterrey. Y había un directivo de Kraft, hoy Mondelez, que seguía de dar la conferencia después de mí. Cuando yo terminé, me bajé y me dijo, quiero hablar contigo. Yo necesito crear un grupo de innovación dentro de Kraft que promueva la innovación con las características que tú mencionaste. Me dijo, ¿me puedes ayudar? Le dije, sí, claro, por supuesto. Y entonces salí de ahí, le mandé un mail, me respondió y me dijo, mándame una cotización. Yo jamás había hecho una cotización de temas de innovación. Yo trabajaba en el Banco Mundial, tenía muy buen sueldo ahí. Pero bueno, pues yo le hablé a un amigo que era consultor en Deloitte, me mandó un machote de cotización, le mandé la cotización y me la autorizó. En una semana me iban a pagar lo que en 2 o en 3 meses en el Banco Mundial. Hice el proyecto, me fue muy bien, hice otro proyecto recomendado por ellos
Eventualmente tuve que renunciar al Banco Mundial y dedicarme a dar conferencias de innovación y de creatividad y proyectos de nuevas empresas. Me contrató IBM, me contrató 3M, me contrataron empresas sumamente innovadoras. Pero recuerdo un día muy interesante en donde estaba trabajando con 3M, esta empresa que tiene miles y miles de innovaciones en el mundo, y yo estaba liderando un grupo de innovación al interior de 3M con unos talleres, dinámicas que estábamos dando. Y estábamos tratando de innovar en unos productos que utilizan en los talleres mecánicos para pintar unas piezas de auto. El punto es que generamos la idea de un proyecto, de un producto, salió al mercado y el producto fue un fracaso. ¡Wow! O sea, era raro que 3M tuviera un súper fracaso como el que estábamos teniendo. Y yo estaba detrás del proyecto y dije, ¿qué está pasando? Algo realmente sucedió y el director de planeación estratégica que me había llevado a la empresa 3M era muy amigo mío. Nos habíamos hecho sumamente amigos, compadres, como decimos acá. Y entonces me dijo, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que salvar pellejo, ¿no? Y le dije, hagamos algo, vamos a los talleres mecánicos para tratar de entender qué pasó. Fuimos a los talleres mecánicos y nos dimos cuenta de una realidad terrible. No habíamos tomado en cuenta al consumidor, al usuario final en la innovación. Generamos las ideas dentro de 4 paredes en las oficinas de 3M y cometimos un grave error. El producto, que eran unas franjas como de masking tape, de tape, ¿no? Para que no se pasaran de ciertos lugares para pintar. No podían ser blancas, tenían que ser de color oscura, porque los mecánicos traían las manos sucias, siempre de grasa, por su trabajo natural, ensuciaban el tape y ya no sabían en dónde se estaban pasando la pintura y dónde no. Terrible error. Producto, funcionalmente hablando, buenísimo técnicamente hablando, pero el color no conectaba con las necesidades inconscientes, sobre todo, del usuario final. Ahí fue un parteaguas en mi vida. Después de eso vino un proyecto en Dairy Queen y yo dije, yo no voy a recomendarle nada a Dairy Queen si antes no tomo en cuenta la voz del consumidor, que nos dimos cuenta porque me puse afuera de los Dairy Queens a decir, hombres, mujer, 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 hombre, niño, niño, mujer, mujer, hombre, mujer. Y empecé a contar de una manera cuantitativa cuántas personas entraban y cuántas eran mujeres y hombres. Y me di cuenta que lo que más entraba a Dairy Queen eran mujeres y que muchas mujeres luego llevaban a sus hijos a Dairy Queen. Y dije, ¿qué está pasando aquí? A ver, ¿por qué las mujeres van y luego llevan a los hijos? Me di cuenta que las mujeres estaban buscando potenciales herramientas de regalo, de reconocimiento para los hijos cuando hicieran algo bueno. Se sacaban un 10 y los llevaban a Dairy Queen, cumplían años, la fiesta y Dairy Queen, y esto es una tienda de helados, ¿no? De nieve, de helados. Y entonces dije yo, a ver, voy a entender qué significa para las mujeres un regalo para los niños. Por primera vez caí en cuenta de que yo tenía la clave para entender el significado de las cosas en la mente inconsciente de la gente. Yo llevaba ya 5 años o 4 años haciéndole regresiones a la gente para entender qué significa tu enojo, qué significa tu adicción, qué significa tu fanatismo, qué significa tu miedo, qué significa tu abandono, tu desapego, tu enojo con los hombres, con las mujeres. Entonces yo dije, a ver, con las regresiones podemos entender el significado del regalo en la mente de las mujeres y luego tomar esos simbolismos para pegárselos a la experiencia, al cliente, biótica en el lugar, a la experiencia dentro de Dairy Queen. Y dije, pues por supuesto que sí. El proyecto fue una locura. Fue exitosísimo. Me llevaron, recuerdo, hasta Minnesota al corporativo y a la reunión anual de franquiciatarios de todo el mundo a darles una conferencia sobre lo que habíamos descubierto.
Me di cuenta que muy pocas empresas en el mundo estaban haciendo investigación de mercado de profundidad y que para innovar era fundamental entender no solamente la parte consciente, sino sobre todo la parte inconsciente del consumidor, de la consumidora, y que el consumidor y la consumidora no son números, no son estadísticas, no son animales, son seres humanos y que hay que cuidarlos, respetarlos, honrarlos, protegerlos, ser justos con ellos. Entonces, empecé una serie de investigaciones en la psicología, en la neurociencia, en la semiótica, en la antropología, que me permitieran generar dinámicas de regresión para entender a profundidad el inconsciente del ser humano. En ese tiempo me asocié con 3 socios en aquel tiempo, luego un socio salió, nos quedamos 3 socios y junto con estos 2 socios pude expandir la empresa a todo el continente americano gracias a entender el inconsciente del ser humano. Hicimos 250 proyectos de investigación de la mente inconsciente del consumidor y de innovación, porque me di cuenta en muchas ocasiones que nosotros le entregábamos documentos súper poderosos del inconsciente del ser humano a los clientes y luego los clientes no sabían hacer, cómo traducir esos resultados a la innovación. Incluso nos llegaban proyectos de innovación que decíamos, Ricardo, tenemos todas estas innovaciones para los próximos 10 años. Ayúdanos a incorporarles un elemento ingrediente de investigación del consumidor. Entonces, bueno, nos volvimos famosos, escribí varios libros sobre la mente inconsciente del consumidor, están gratis en mi página ricardoperret.com, mis libros. Tuvimos oficinas en 7 países. Bueno, fue un examen, descubrí cómo funciona la mente inconsciente del consumidor. Hubo cosas que fueron increíbles descubrirlas, que me fascinaron de entender del ser humano como individuos, como raza. Y hubo otras cosas que, híjole, en el camino pues me decepcionaron. Yo decía, no puede ser que como seres humanos actuemos así. No puede ser que estemos adictos a esto, que estemos apegados a esto. Poco a poquito empecé a filtrar las empresas con las que yo decidía trabajar, porque me di cuenta que los input, el insight que le dábamos a las empresas era tan poderoso que iban a vender lo que fuera que se propusieran. Y yo ya no quería en ese momento ayudar a la industria de cigarros, quería ayudar a vender cigarros, ya no quería ayudar a vender alcohol y empecé solamente a aceptar ciertos proyectos que me hacían realmente orgulloso a mí. Pero aún así, yo estaba atendiendo a 10, 12, 15 clientes al mes. Era un tren de trabajo impresionante. Me había aventado el atrevimiento de invertir en otros negocios también, restaurantes y otras cosas. Y pues un día me fui de viaje 15 días a Sudamérica a atender mis clientes allá, porque los clientes también se habían vuelto adictos a mí, querían verme a mí, si no, no firmaban el proyecto y que yo presentara los resultados. Y un día al regresar a la Ciudad de México, pues la vida me pasó la factura, viví un momento de vida personal catártico, donde todo mi ego se vino abajo, todo lo que yo había construido se craqueló, me di cuenta en ese momento que me había enfocado mucho en el mundo empresarial, había sido yo programado para dedicarme solo a hacer dinero, a expandir empresas, a recibir aplausos, a publicar libros y me había olvidado de mi crecimiento personal. Y la vida me pasó la factura, pero la vida, como siempre, me dio otra oportunidad. En ese momento yo necesitaba llorar, yo necesitaba gritar, y entonces me fui a un rancho, a una finca afuera de la ciudad que yo le había comprado hacía ya varios años a mi tía Yolanda, que había soñado que algún día yo iba a hacer ahí grandes cosas y yo no sabía ni a qué se refería, pero como me sobraba el dinero, le compré el terreno en la cantidad que me pidió y listo. Yo necesitaba un lugar apartado para llorar y me fui a este rancho que es una montaña hermosa.
es un bosque mágico, precioso, con una carga energética matlatzinca, una rama de los aztecas muy espiritual. Y ahí me fui a llorar, a gritar. Yo no quería mi ego, mi máscara, mi disfraz empresarial de consultor. No me permitía que mis amigos, que mis clientes vieran que yo estaba sufriendo. Me fui a la montaña a gritar, a llorar. Y me senté un día y me hice a mí mismo una regresión. Hacía muchos años que yo le hacía regresión a los demás, pero me había olvidado de hacerme regresiones a mí para seguir creciendo. Y empecé a descubrir muchos temas, entre ellos que yo a los 5 años y en el periodo entre los 12 y los 16 años me había conectado de Dios. Me había olvidado de mi espiritualidad. A mí me preguntaban que si creía en Dios o qué era Dios y yo decía, no sé, no he terminado por tomar una decisión. Yo creía que mi Dios era mi mente. ¿En qué error estaba? Cuando creemos que Dios es nuestra mente, vivimos así delimitados. Cuando entendemos que el universo entero es la creación de Dios a la que todos estamos conectados y nos conectamos al universo, somos brutalmente más poderosos. Pero en aquel tiempo yo no lo entendía. Yo estaba estudiando un doctorado en psicología profunda. Tenía 7 oficinas, tenía 15 proyectos corriendo y yo necesitaba hacer un alto en el camino. Y decidí en esa regresión, en ese momento, soltarlo todo. Lo único que no decidí soltar fue a mi hija, que tenía 1 año 10 meses, y a mi madre, que acababa de quedar viuda hacía muy poquito. Y yo dije, mi hija, mi madre y mi búsqueda por reencontrarme con Dios. Yo estaba estudiando un doctorado en psicología, vendí 6 oficinas en varias partes del mundo para centrarme en la de México. Literalmente en una llamada online le presenté una oferta en una servilleta a un cliente en Bolivia, a un cliente en Argentina, a un cliente en Perú, a un cliente en Colombia y le dije, esta es mi oferta. Era una ganga. Me depositaban al día siguiente y decían, adiós Ricardo. Me dejó el negocio, Ricardo se fue. Claro, yo necesitaba reencontrarme a mí mismo, ya no quería ciencia, ya no quería libros, lo que necesitaba era espiritualidad, reconectarme a mi corazón, reconectarme a Dios, no a través de una religión, no, directo con Dios, porque la espiritualidad es tu relación directa con Dios sin intermediarios. Entonces yo necesitaba una conexión directa. Empecé a irme a vivir ceremonias con chamanes, con maracames, con abuelos, con mamos, con nombres. Empecé experiencias que están publicadas Montaña, volumen 1, 2 y 3 y en Diario de un Sanador, que todos están gratis en mi página de internet. Y empecé a vivir cosas espectaculares que nunca me imaginé vivir antes. Temazcales, ceremonia de cacao, ceremonias con plantas de poder. Y un día decidí invertir ese dinero que había acumulado en la venta de las oficinas en otros países para construir un centro de transformación en a las personas a reconectarse a su espiritualidad y sanar sus emociones. Y adicionalmente a desintoxicarse en su cuerpo, porque son los 3 grandes elementos fundamentales. El ser humano, 80% de la población humana, está intoxicada por lo que come, por las que le pone al cuerpo, por lo que respira, por las relaciones negativas que tiene, por el estrés, por no dormir, por no estar en paz con su pasado. ¿Ok? Entonces empecé a entender que al final de cuentas nuestros verdaderos poderes no entender la mente, sino venían a entender la vida de la persona, físico y espiritual, que yo necesitaba reconectarme a mi espiritualidad. Así que fue un proceso hermoso. En ese momento decidí ya no más innovación empresarial solo con contados clientes. A partir de entonces solo acepto proyectos personales, ya no les ofrezco servicios a nombre de ninguna empresa,
Yo soy asesor de directores de marketing, de empresarios, y les hago ahí una investigación con mis recursos, con mis capacidades, voy y les entrego los proyectos, no me interesa aplausos, no me interesa que nadie sepa que yo le voy a lanzar su proyecto, venderse a esa empresa, no me interesa. Lo que me interesa es que las empresas cambien de raíz. Hoy solamente elijo empresas con un gran sentido, compromiso social, con una gran ética, que tratan de sus colaboradores, que tienen una buena relación con el medio ambiente, que fabrican productos que le hacen bien a las personas y que le hablan honestamente al cliente. Porque hoy puedo entender que hay dos tipos de mercadólogos. Yo asesoré a miles de mercadólogos con la información que obtenía del consumidor. Y hoy puedo saber a puntualidad que hay dos tipos de mercadólogos. El mercadólogo que le encuentra un valor agregado a su producto y cuenta una gran historia sobre ese valor agregado. Y dos, los mercadólogos que inventan historias. Es muy triste que hoy por hoy el 30% de los comerciales que vemos en televisión o en redes sociales se hicieron bajo el influjo de un churro de marihuana. Es muy triste que los mercados no se reconecten a sus fuentes de poder y de creatividad que están dentro de ellos. Hay muchas cosas que no se hablan en la profesión. Y a mí yo no tengo ambajes, yo soy transparente en esos temas, ¿no? Hay muchos mercadólogos que llegan, son contratados en empresas, llegan a ellas, ven el producto y dicen, caray, ¿qué voy a vender? Esto no tiene nada bueno. Y hay unos que dicen, pues voy a inventar historias y que mienten. Y hay otros que dicen, voy a innovar en este producto, en este servicio, hasta que tenga unos valores que me hagan sentir orgulloso y dormir tranquilo como angelito y que le agreguen valor al cliente. Por eso, hoy, después de 10 años, dedicar a apoyar a cientos de empresas, ayudar a cientos de mercadólogos, escribir libros de innovación y hacer muchos proyectos de innovación, te puedo sintetizar todo lo que aprendí en tres grandes cosas. Para ser un gran innovador, un gran mercadólogo, para ser un gran empresario, un gran vendedor, necesitas tres cosas. Amar tu producto. Ama tu producto, ama tu servicio al máximo. Si no lo amas ahorita, transfórmalo a como dé lugar, pero conviértete en un amante de tu producto por las virtudes reales que tiene. Dos, ama a tu cliente como si fuera tu hermano, como si fuera tu hermana. Es un ser humano, hijo de Dios, único y extraordinario, como tú también lo eres. Y tres, ámate a ti mismo. Cuando el ser humano se ama a sí mismo, está en paz con su pasado, ya sanó su relación con papá, con mamá, con sus exparejas, con sus hijos, con su sexual mundo. Cuando el directivo, el ejecutivo ama a su cliente, le da una gran experiencia, le da una gran comunicación, es justo con el precio, escucha su voz. Y tres, cuando amamos nuestro producto, nuestro servicio, no hay quien nos pare. Muchísimas gracias, Exma Beyond Panamá. Gracias, Fernando. Gracias a todo el equipo. Gracias por la invitación. No sé si hay para hacer respuestas, pero estoy feliz de estar aquí con ustedes. Desde Playa del Carmen, en México, muchas gracias.